Bueno, buenos días otra vez. Vamos a continuar con el tema 3 que estábamos viendo en el vídeo anterior que empezamos. En el vídeo anterior vimos los puntos 1 y 2. Ahora vamos a ver los puntos 3 y 5. Nos vamos a saltar el punto 4 porque es un punto, bueno, pues un poco que no explica conceptos que son fundamentales de cara a los años venideros. Es decir, os explico. Los temas pues tienen partes más importantes y partes menos importantes. Como estamos en una época de confinamiento, en una época un poquito especial, pues lo que vamos a hacer es que vamos a intentar ver lo más importante. Por eso yo voy a resumir un poquito lo que os explica en los puntos 3 y 5 y hacemos un par o tres de actividades, si os parece bien. Y así, bueno, por lo menos los conceptos fundamentales los tenéis más o menos aprendidos, con los vídeos además, un poco pues se os explican y tal. Y bueno, y no tenéis ningún problema el año que viene, ¿no? Cuando el tercero pues retoméis la parte histórica y la retomaréis en la Edad Moderna. Bueno, ¿os acordáis que explicamos que la sociedad de la Edad Media estaba dividida en estamentos? Era una sociedad estamental y teníamos tres estamentos, ¿no? La nobleza, el clero y el pueblo llano, el tercer estamento. Entonces, los dos primeros eran lo que se llaman los estamentos privilegiados. Explicamos lo que eran estamentos privilegiados, ¿vale? Y la diferencia entre estamento y clase social, ¿no? Es decir, lo que nosotros hoy, por ejemplo, conocemos como clase social, porque es muy normal que uno diga, los estamentos eran como las clases sociales, no. Vamos a ver, tenían sus diferencias. A ver, hoy en día nosotros, cuando hablamos de la gente, cuando hablamos de la sociedad, podemos decir que hay varias clases, ¿no? Hay clase baja, clase media, clase alta, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que define que tú pertenezcas a una clase o a otra actualmente? Bueno, pues, lo que te define que tú pertenezcas a una clase o a otra es fundamentalmente el dinero que tú tienes, ¿no? Lo que ocurre es que hoy en día, por ejemplo, hay personas que han nacido en una clase social pobre, o sea, en una clase social baja a lo mejor, gente con muy poquito nivel adquisitivo, muy humilde, y que sin embargo, gracias a su esfuerzo, al estudio, al trabajo, al emprendimiento, pues han llegado a ser gente muy influyente. Yo me estoy acordando ahora mismo, que se está hablando tanto, de Amancio Ortega, ¿no? Amancio Ortega era un chaval que, bueno, pues con 14 años empezó, pues me parece que de chico de los recados en una camisería, eh, vamos, o sea, vamos, un trabajo, bueno, mísero, porque además tenía que llevar dinero a su casa porque no había dinero en su casa, o sea, eran muy pobres, ¿no? Bueno, pues ahí el tío empezó a montar, ahora es uno de los tíos más ricos, probablemente de los más ricos de España y también de los más ricos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, en esta época no eran clases sociales, eran estamentos. ¿Y qué diferencia había? Porque efectivamente la nobleza y el clero eran estamentos con dinero, mientras que el tercer estado, el tercer estamento, el pueblo, normalmente tenía menos dinero. La diferencia es que para pertenecer, por ejemplo, al estamento de la nobleza, se pertenecía por nacimiento. No solo uno era noble por tener tierras, por tener feudos, no, era noble porque su padre había sido noble. Y sus hijos van a ser nobles. ¿Lo entendéis? Entonces, imaginaos a alguien del tercer estado, ¿no? Del tercer estamento, del pueblo llano, un artesano que vivía en una ciudad medieval. Va trabajando y gana mucho dinero. Jamás podrá pertenecer a la nobleza. Aunque a lo mejor, como ocurrió ya a final de la Edad Moderna, a finales del siglo XVIII, muchas personas del tercer estado, o sea, del pueblo, como se habían dedicado a los negocios, habían ganado mucho más dinero y tienen más dinero que los nobles. Pero no eran nobles, porque para ser noble había que tener sangre noble. Entonces, el estamento se pertenecía, sobre todo al estamento de la nobleza o al tercer estamento, se pertenecía por nacimiento. Caso distinto va a ser el clero. El clero es un estamento que nace, son los que se dedican a la oración y nace por gente que quiere ser clérigo, pero eso ya lo veremos ahora. Bueno, empezamos con el estamento de la nobleza, bueno, que estaba integrado por caballeros y damas, como pone en el libro, ¿no? Bueno, y os pone un poquito a qué se dedicaban. Bueno, la nobleza era una nobleza guerrera, distinta de la nobleza que vamos a ver en el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, la Edad Moderna, que es una nobleza cortesana. Esta nobleza era una nobleza guerrera. Eran condes, marqueses, duques,
que en el momento en que el rey los necesitaba, como eran vasallos del rey, decía, oye, que tenemos que pelearnos con el rey de al lado, ¿no? Y iban los tíos a la guerra, ¿no? Por tanto, su función fundamental, ¿cuál era? La de luchar. Bueno, entonces, ¿qué era lo que hacían normalmente? Entrenarse para el combate y además entrenar a sus tropas que se llamaban las mennadas. Las mennadas eran las tropas nobiliarias, las tropas de los nobles, ¿no? Bueno, pues si un noble, si era un varón que tenía una baronía chiquitita, pues a lo mejor tenía una mennada pues, de 60 o 70 hombres. Si era a lo mejor un duque, un marqués o un conde, con un condado muy potente y tal, pues a lo mejor tenía una mennada mucho más numerosa, ¿no? De todas formas, en el tema del número, en la Edad Media, pues no podemos compararlo con conflictos bélicos que hemos visto nosotros mucho en televisión, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé, o la guerra del siglo XIX, donde había muchísimos hombres. Aquí en las guerras medievales los ejércitos son mucho más pequeños, porque movilizar un ejército era mucho más costoso. No todo el mundo se podía dedicar al arte de la guerra, porque el arte de la guerra conllevaba un mantenimiento de un equipo, un caballo, de una armadura, de un armamento, que no todo el mundo podía hacerlo. Entonces las mennadas eran normalmente ejércitos más bien pequeños, ¿no? Bien. Bueno, ¿dónde vivía el noble? Pues no vivía en un castillo, normalmente vivía en un castillo que era una residencia fortificada. Bueno, cuando no estaba en guerra, cuando no estaba luchando, pues atendía sus asuntos domésticos. Sus asuntos domésticos era, bueno, pues atender a sus vasallos, si era, por ejemplo, un conde muy importante, pues iba a ver a lo mejor a distintos varones, ¿no? Recaudaba los impuestos, veía también a sus tierras que las trabajaban los siervos, porque en esta época el sistema de explotación de la tierra era por medio de la servidumbre. Os acordaréis cuando visteis Roma el año pasado, que el sistema de explotación de la tierra era por medio de los esclavos eran los que trabajaban la tierra. Aquí no, aquí ya son personas que en teoría no son esclavos, son siervos. No son esclavos, pero bueno, están adscritos a la tierra, o sea que realmente también la servidumbre no era un esclavo, porque en teoría era una persona libre, perdón, pero normalmente estaban adscritos a la tierra, con lo cual cuando un noble a lo mejor vendía las tierras, vendía también a los siervos, vendía los siervos que trabajaban la tierra, ¿no? Bueno, impartía justicia, el noble pues impartía justicia, bueno, había asuntos que llegaban a su jurisdicción y bueno, por supuesto para el tema del entrenamiento, pues celebraban lo que se llama la celebración de justas. Las justas eran combates, no a muerte por supuesto, entre distintos nobles. Era como si dijéramos entre comillas un festival, ¿no? Un festival de lucha, ¿no? Entonces bueno, pues iban los distintos nobles, los distintos caballeros, ¿no? Que bueno, pues luchaban para entretener a la gente. Servía como entretenimiento, como divertimento, pero también servía como entrenamiento para la guerra, ¿no? O sea, porque así un tío, bueno, pues no perdía nunca ese entrenamiento, ¿no? Para una posible guerra, ¿no? Que además estaba en guerra casi continuamente, ¿no? Y las mujeres de los nobles, bueno, y las hijas y tal, las damas, ¿qué hacían las damas? ¿No? Bueno, pues las damas organizaban las tareas domésticas de la residencia, ¿no? Normalmente las damas pues eran bastante cultas, muchas pues se aficionaban a la música, a la lectura, también a tareas propias de las mujeres de aquella época, a la costura y tal, ¿no? Y sí que es verdad que cuando el señor se iba a lo mejor de campaña con el rey de guerra, ¿no? Porque pues sustituían al señor, es decir, normalmente, bueno, pues los siervos que servían a su señor, pues cuando el señor se iba, tal, pues quien se ha quedado es la señora, la dama, ¿no? Así que también tenían su papel importante, ¿no? Bueno, antes de eso, mirad que en la página 57 tenéis un dibujo muy interesante de lo que es un castillo, ¿no? Con las partes del castillo. Destaca la parte central, que es la torre del homenaje, que es la residencia del castillo. El castillo normalmente tenía una función residencial, pero también tenía una función militar. Normalmente solía estar en una colina, al lado del pueblo donde estuviera, estaba en una colina para vigilar un posible ataque. En caso de que viniera, por ejemplo, un ataque, pues qué te digo yo, de un feudo enemigo, de un noble enemigo, bueno, pues
los campesinos, los habitantes del pueblo, se refugiaban en el castillo, que estaba entero fortificado, tenía incluso algunos tenían una doble fortificación, ¿eh? Y bueno, pues se refugiaban ahí. Normalmente estaba rodeado por un foso de agua, de tal manera que la única manera de entrar era mediante un puente levadizo, es decir, que cuando entraba todo el pueblo y tal, se protegían en el castillo, ¡bum!, levantaban el puente y se quedaba un poco como aislado, ¿no? Entonces, claro, muchas de las batallas que hubo en la Edad Media, cuando se quería conquistar un castillo, se le sometía a lo que se llamaba al sitio del castillo. El sitio del castillo es sitiar el castillo, es decir, cercarlo y decir, bueno, pues ahí están metidos y hasta que se mueran de hambre o hasta que se rindan, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, el castillo tenía esa función defensiva, tenía, claro, ese entre comillas defecto, ¿no? De que si te rodeaban, pues te quedabas allí dentro del castillo, ¿no? Dentro del castillo pues estaba, como he dicho, la torre del homenaje, que era donde vivía el señor, que era donde estaban sus salones, un salón de recepción, donde estaba su dormitorio, las cocinas y tal. Había un patio de armas donde él entrenaba con sus menadas. Bueno, pues estaban los hornos, estaban las viviendas de los trabajadores propios del castillo, estaban las viviendas de las tropas, etcétera, ¿no? Y después, por supuesto, estaba totalmente amurallado, ¿vale? Bueno, pues es interesante, le podéis echar una mirada, que está muy bonito el dibujo, y siempre un dibujo es muy ilustrativo, ¿no? Pasamos al clero. El clero era el otro estamento privilegiado. Lo tenéis en el punto 5. Bueno, ¿por qué es tan importante el clero? Vamos a decir varias cosas. El clero era un estamento privilegiado al que se pertenecían, no por nacimiento, porque los clérigos en teoría, al ser sacerdotes, el clero está integrado por los sacerdotes consagrados, no podían tener hijos. Muchos los tuvieron, porque la vida, digamos que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que después hace la gente, ¿no? Pero en teoría el clero no se podía pertenecer por nacimiento. Se pertenecía porque una persona quisiera entrar y quisiera consagrarse a la vida religiosa, ¿no? Bueno, era muy importante porque la iglesia regulaba la vida social, es decir, estamos en una sociedad, en Europa occidental, totalmente cristiana, todo el mundo cree en Dios, ¿no? Con una fe un poco muy básica, muy de cielo, infierno, de tal, pero todo el mundo era, la mayoría de la gente era cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vivías acorde con los principios de la iglesia, que era, bueno, pues ibas a misa los domingos, durante la cuaresma se ayunaba, se vivían los tiempos litúrgicos, se rezaba, es decir, la iglesia estaba muy presente en toda la vida. En todos los vuelos pues sonaban las campanas cuando moría alguien, pues sonaban las campanas cuando se estaba celebrando misa y se consagraba, también sonaban las campanas. Es decir, la iglesia regulaba la vida, estaba muy presente. Y además regulaba la vida personal de los habitantes. ¿Por qué? Porque tú nacías y lo primero que hacían tus padres era bautizarte. Entonces, la iglesia pues hacía una acta de bautismo, ¿no? Lo que se llaman las partidas de bautismo. Después tú te casabas, pues la iglesia hacía un acta matrimonial, ¿no? Es decir, después tú tenías hijos, bueno, pues tú bautizabas a tus hijos, y entonces la iglesia pues, te moría, bueno, pues la iglesia hacía un parte de función. Es decir, la iglesia era como el registro social, era como un registro social. De hecho, cuando hay personas que hacen árbol genealógico, yo tengo en mi familia una persona que se dedicó a hacer el árbol genealógico de mi familia y llegó hasta el siglo, yo no sé si llegó hasta finales del siglo XVII y tal, lo que más visitó fue iglesia. Es decir, por ejemplo, yo pues quiero hacer mi árbol genealógico, pues digo, vamos a ver, yo donde estoy bautizado. Yo concretamente, Jesús Bel, estoy bautizado en una parroquia, estoy bautizado en el hospital donde nací, porque antiguamente te bautizaban en los hospitales y tal, pero mis papeles están, no sé si están en la parroquia de los Remedios de Sevilla. Pues me voy allí. Y allí aparece, en la partida de bautismo aparece el nombre de mis padres. Y entonces aparece el nombre de mi padre, donde está bautizado mi padre, y el nombre de mi madre, donde está bautizada mi madre. Entonces, si yo quiero hacer el árbol genealógico, ahora me voy a la parroquia de mi padre. Y digo, a ver, busco la partida de bautismo de Sebastián Bel, que es mi padre. Y entonces la encontrarán en esa parroquia que yo la había encontrado en mi partida de bautismo. Y en esa parroquia de Portbou, de Cataluña, donde bautizaron a mi padre, pues pondrá Sebastián Bel, hijo de Enrique y de Felicia, que eran mis abuelos. Y así vas buscando. Entonces la iglesia, que esto es una cosa que quiero que lo tengáis muy claro, regulaba la vida social, hacía como una especie de registro, y eso nos ha venido muy bien, porque nosotros hemos conocido muchas realidades de cómo se vivía en aquella época gracias a los documentos de la iglesia.
Por ejemplo, sabemos más o menos cuántos habitantes podía haber, conocemos más o menos cómo era la mortalidad, porque sabemos cuántas personas morían al año, porque tenemos los registros de los entierros, sabemos cómo era la natalidad, cuántos hijos más o menos tenían los matrimonios, sabemos a qué edad se casaba la gente, porque en el acta matrimonial pues ponía la edad de los contrayentes. Es decir, la Iglesia nos ha servido en ese sentido mucho como fuente histórica. Aparte de que a los que somos católicos la Iglesia nos ha servido para cosas más importantes, evidentemente. Era una institución además muy influyente. ¿Por qué era una institución muy influyente? Porque la Iglesia a lo largo de los siglos fue acumulando tierras, fue acumulando monasterios, riquezas, y entonces pues era una institución muy influyente. Y bueno, pues claro, como tenía tantísima preeminencia social, pues la Iglesia, digamos que oye, las decisiones que tomaba la Iglesia, el Papa, que era el jefe de la Iglesia Católica, lo que dijera el Papa, pues sigue influyendo actualmente. Pues imaginaos en aquella época, ¿no? Bueno, pues lo que dijera un obispo en su diócesis, pues también era muy importante, ¿no? ¿Cómo se organizaba la Iglesia? Eso lo tenéis en la página 61. Bueno, pues hace dos divisiones. Hace una división de clero regular y clero secular. ¿Qué es eso? Bueno, pues el clero regular son aquellos sacerdotes, aquellas personas consagradas que pertenecen a una orden religiosa. No sé si os suenan, por ejemplo, pues los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Eso sería el clero regular. Que en aquella época además eran, normalmente como estamos en una época muy rural, muy de ámbito rural y tal, pues vivían en los monasterios, ¿no? Eran, por ejemplo, los benedictinos, los cistercienses, los jerónimos, los cartujos. Esas eran las órdenes más importantes, porque los dominicos, los franciscanos van a ser órdenes que se van a fundar un poquito más tarde y además van a estar más en las ciudades, ¿no? Pero bueno, el clero regular son aquellos sacerdotes que pertenecen a una orden religiosa. Y el clero secular son aquellos sacerdotes que pertenecen a las diócesis, es decir, son los sacerdotes los de las parroquias, los que vivían en el pueblo y eran sacerdotes, pues como los sacerdotes que conocemos nosotros ahora de las parroquias, ¿no? ¿Vale? No obstante, dentro de la propia Iglesia existía lo que era el alto clero y el bajo clero. ¿Qué era eso? Bueno, pues el alto clero eran los clérigos que ocupaban cargos muy importantes, ¿no? Bueno, pues arzobispos muy importantes, obispados importantes, cardenales, ¿no? Que normalmente eran hijos de nobles que no habían podido heredar. Porque tú imagínate un noble, un conde que tiene pues 4 hijos, ¿no? Pues entonces coge sus tierras y cuando se va a morir pues le da a uno esto, a otro, pero a lo mejor queda alguno que no va a recibir nada, normalmente el más pequeño. Pues bueno, pues el más pequeño, pues entonces decía, bueno, pues vamos a intentar que este se meta en la Iglesia, ¿no? Normalmente, bueno, pues esos hijos de nobleza pues iban a puestos importantes en la Iglesia. No es lo mismo, por ejemplo, el arzobispo de Sevilla que un cura rural, ¿no? Que un cura de un pueblo. Esos curas de pueblos, de sitios poco importantes, es lo que se llama el bajo clero. El bajo clero. Que a lo mejor era pues un párroco, porque te digo yo, ¿no? De un pueblo de 300 o 400 habitantes. Bueno, pues ese prácticamente vivía casi como un campesino, porque es que realmente estaba allí, ¿no? Mientras que el alto clero, bueno, pues eran las altas dignidades de la Iglesia, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues para el viernes, que será cuando yo os dé el siguiente vídeo y tal, que ya mandaremos y tal otras actividades, vamos a hacer 3 actividades, la 1, la 2 y la 5 de la página 61. Yo ahora os voy a mandar un correo electrónico informándote que este vídeo está ya colocado en el canal de YouTube. Ya sabéis que pondrá primero segundo de la ESO, tema 3, epígrafes 3 y 5. He decidido que en el canal de YouTube ponéis siempre antes el curso para que, como se van acumulando los vídeos, ya van 20 y tantos, ya vamos acercándonos a la barrera de los 30, pues para que vayáis directamente y veáis los de segundo de la ESO. Ponga segundo de la ESO. El vídeo pondrá segundo de la ESO, tema 3, epígrafes 3 y 5. ¿Vale? Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo.